Sus y yo hemos vivido en ciudades muy grandes. Yo viví 30 años en el Distrito Federal y también vivimos nosotros muy cerca de la zona conurbada de Los Ángeles, una ciudad muy grande. Para los que han vivido en grandes ciudades como la Ciudad de México, saben que hay ocasiones en que debido al tráfico, lo que uno podría hacer en 20 minutos manejando, hay momentos en que uno puede pasar hasta 2 horas en el volante sin alcanzar su cometido. Es un poquito complejo y eso se vuelve muy estresante. La Ciudad de México es tan grande que dicen que el promedio de habitantes es de 6 personas por metro cuadrado. Un metro son 3 pies. Entonces imagínense ustedes lo que corresponde el promedio de la población en la Ciudad de México. Vivir en ciudades de esa naturaleza es muy estresante, y en ese sentido pues, Wichita es un paraíso. La verdad, disfrutamos mucho la movilidad que hay en una ciudad como esta. Ahora, pero no es solamente el estrés lo que acaba a las personas debido a la población o al tráfico. Hay muchas razones que afectan nuestra vida y deterioran nuestras emociones, la preocupación, asuntos familiares, cosas que se descomponen en la casa, asuntos financieros. Este ritmo de vida de estar en ciudades, en grandes ciudades, es un fenómeno que cada vez se va haciendo más común, porque la población mundial se está concentrando en las grandes ciudades. Más del 60% de la población mundial vive en ciudades grandes. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, en este pasaje que hemos leído y vamos a volver a leer, una lista larga de características que distinguirán a la población en los postreros días. ¿Cómo va a ser la gente? ¿Cómo van a ser las personas? ¿Cuál va a ser el carácter de las personas en los últimos tiempos? Y esta lista, ustedes se van a dar cuenta, tiene que ver con 2 grandes problemas. Uno, la actitud hacia el dinero y la actitud hacia el pecado y la justicia. Son 2 grandes grupos. Lo vamos a leer una vez más y se van a dar cuenta cómo estas características tienen que ver cuál es mi actitud hacia el dinero y cuál es mi actitud hacia la justicia y el pecado. Vamos a leerlo una vez más. 2 de Timoteo 3, 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, y empieza la lista. ¿Cómo son? Amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ahora, usted estará de acuerdo conmigo que son las 2 grandes áreas en que se organiza el mundo. A través del dinero, a través de la búsqueda de los bienes materiales, por un lado, y por otro lado, el deseo de tener más, que lleva al odio y a la injusticia. Nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos. Usted puede decir, bueno, eso, ¿cómo lo puede comprobar? Se lo voy a decir de una manera muy sencilla. Todavía hace 100 años atrás, las personas se movían físicamente, se transportaban, como se transportó Napoleón, o como se transportó Nabucodonosor, o como se transportó Moisés. Es decir, no había forma en el mundo de transportarse más rápido, sino hasta lo que se logró recientemente, hace como 100 años atrás, cuando se inventó el vehículo, el motor. Pero de ahí
De 60 años para acá, la mayor parte de los inventos ha sucedido en ese lapso. Durante 1900 años el mundo estuvo trabajando igual, pero en los últimos 60 años el mundo se trastornó con la evolución de la ciencia y la tecnología, que nosotros no le damos alcance. No le damos alcance. Nos sorprende cada día cómo va avanzando cosas que hubo un tiempo en que pasaban los años y todo iba siendo igual. Los muchachos creen que todo el tiempo los discos han sido de este tamaño, o que pueden meter en un chip información de canciones y videos y páginas. No, yo quiero decirles que antes en un disco de este tamaño solamente cabían 6 canciones. Algunos de ustedes habrán conocido los famosos discos LPs. Y si lo escuchaba varias veces, el disco terminaba por rayarse. Los muchachos creen, los jóvenes creen, o tal vez se imaginan que siempre ha existido los teléfonos que ahora tenemos y las computadoras. No. Hubo un tiempo en algunas comunidades en donde el teléfono era uno para todo el pueblo. Y las llamadas de larga distancia eran carísimas. Ahora usted puede hablar a Guatemala, El Salvador, a Canadá, como si estuviera haciendo una llamada local. Puede hablar en video. Eso solamente las veíamos en las películas del santo. Pero la ciencia ha avanzado de una manera increíble. Durante este tiempo, miren lo que se inventó. Se inventó la luz incandescente, el foco. Se inventó la aspirina, los trasplantes, los plásticos, el chip de silicio, la insulina, el rayo láser, la píldora anticonceptiva, el cine, la televisión, el refrigerador, la lavadora. Todo eso se inventó apenas. Entonces usted dirá, hermano, ¿eso significa que la ciencia avanzó? Pues por supuesto que sí. Y cuando la Biblia dice que la ciencia llegara el tiempo que avanzaría en esos pasos, entonces serán los tiempos postreros. Algunos creen que el tiempo postrero es el tiempo del postre. No, el tiempo postrero son los tiempos finales. Ahora, yo no voy a hablar acerca de eventos apocalípticos porque ese no es el propósito del sermón de esta mañana. Ahora, pero es interesante, hermanos, que ¿cuál va a ser la característica de las personas en los últimos tiempos? Y usted dice, sí es cierto, esto describe mi comunidad. Y así es. Ahora, pero en esa lista de cosas malas que hemos leído, hay una palabra que a mí me suena fuera de lugar. Parece que es rudeza innecesaria incluir esa palabra en medio de tantas maldades. Yo digo, esta no debe de ir ahí. Parece que no es tan dañino. Y sin embargo el apóstol Pablo pone esa palabra en medio de todos estos adjetivos de las malas personas. ¿Qué palabra es? Es la palabra que está al final del versículo 2. Ya lo va a encontrar. Dice así, versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, dice uno. Uy, eso es muy fuerte. Desobedientes a los padres. Y luego pone una palabra ahí que es donde nos vamos a concentrar esta mañana. La palabra ingratos. Y yo digo, ¿serious? ¿De veras? O sea, ¿la pusiste en esa lista, Pablo? Ingratos. No es tan malo ser ingrato, ¿o sí? Bueno, algunas versiones traducen como malagradecido. ¿Por qué el apóstol Pablo equipara, por qué pone al mismo nivel la ingratitud con otros problemas graves de carácter? Bueno, la ingratitud junto con otras maldades es un problema interno, es un problema de carácter de una persona. La ingratitud. Uno no puede traficar como con la droga, uno no puede traficar con la ingratitud. Uno no puede encontrar la ingratitud en el mercado negro, por decirlo de alguna manera. La ingratitud es una condición del corazón que se manifiesta en la vida de una persona de tal manera que evidencia una mala actitud hacia el dinero, hacia los bienes materiales, y por el otro lado desarrolla odio y maldad. Se puede decir, ¿cómo es eso? Es lo que voy a tratar de explicar esta mañana.
Tanto así que dice la palabra de Dios sobre la ingratitud. Vamos a el libro de Santiago. Le invito a que vaya junto conmigo al libro de Santiago, el capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículos 1 al 3. Dice así, Santiago 4, del 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice, ¿no es precisamente de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde vienen las dificultades? Es de su interior, es lo que está diciendo el apóstol Santiago. Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden mal, piden con malas intenciones para satisfacer sus propios intereses. Entonces, Santiago está diciendo, esos conflictos de la vida, ¿de dónde vienen? Dice él, vienen de su interior. La batalla interior aparece dentro de nosotros mismos porque no tenemos lo que creemos que deberíamos de tener. Yo debería de tener eso. ¿Por qué no tengo yo aquello? Creemos que las circunstancias no nos favorecen, que nos debiera ir mejor. Si tuviera yo un mejor carro, yo debería ganar más dinero. Si tuviera otro trabajo, yo si tuviera papeles. Entonces corremos el riesgo de vivir en una insatisfacción constante por nuestra realidad y culpamos a todos. Culpamos al gobierno, culpamos a la esposa, culpamos a nuestra familia. Vivimos en una sociedad desagradecida. Y nosotros corremos el riesgo de vivir en una comunidad junto con ellos así. Sin reconocer lo que tenemos, viendo hacia afuera, viendo lo que otros tienen y viendo lo que nosotros no. La ingratitud nos hace perder de vista las bendiciones que tenemos. Nos hace ver las bendiciones de otros con resentimiento. Y no lo merece. No le queda bien. Vemos lo que otros tienen con cierto recelo, en lugar de gozarnos con los que se gozan. El corazón desagradecido nos aleja de la bondad de Dios, la bondad que Él quiere traer a nuestra vida. Ahora, la clave, hermanos, para tener una vida de bendición, óiganlo bien, ese es el centro del sermón. La clave para tener una vida de bendición es tener un corazón agradecido. Pero vamos a ver ahorita cuántas veces, hermanos, corremos el riesgo de no agradecerle a Dios por lo que tenemos de Él. Y la clave para una vida de bendición es tener un corazón agradecido. ¿Qué dice la Biblia? No lo busquen, ustedes lo saben. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que demos gracias, ¿cuándo dice? Que demos gracias en todo tiempo, en todo. ¿Tienes un carrazo? Gloria a Dios. ¿Tienes un carro musical que lo prendes y empieza a moverse todo? Dale gracias a Dios. ¿Tuviste la oportunidad de comerte un steak? Dale gracias a Dios. ¿Le pusiste más agua a los frijolitos y le pusiste chicharrón para que agarraran un poquito de sabor? Dale gracias a Dios. Darle gracias a Dios en todo. Dice el apóstol Pablo, yo he aprendido a vivir en cualquier situación. Muchos solamente les gusta la frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo les gusta esa frase? Pero no leen lo que el apóstol Pablo dice antes. Y lo que el apóstol Pablo dice es, yo sé vivir en cualquier circunstancia. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, sé vivir satisfecho y sé vivir con hambre. Y entonces dice, yo todo lo puedo en Cristo. Y dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, denle gracias a Dios en todo. El Salmo 100 que dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Entra a la casa de Dios con acción de gracias. Tenemos mucho por qué estar agradecidos. Hermanos, jóvenes que están aquí, no es típico oírlo del joven tradicional.
estadounidense. Y a veces nosotros como adultos tampoco. Estamos viviendo, hermanos, mejor que 4/5 partes del mundo en este país. Y así somos desagradecidos por el nivel de vida que Dios nos da y decimos, pues Dios dijo que iba a multiplicar y yo no veo claro, y Dios dijo que iba a proveer, pero yo no veo que provea. Dentro de los países más pobres del mundo está Afganistán. El ingreso per cápita, que es el ingreso por persona, por cabeza anual en Afganistán, es de $576 al año. ¿Sabe cuánto equivale? A $48 al mes. Pero Afganistán no es el país más pobre, es el número 10. Hay uno más pobre que se llama Burundi. Su ingreso per cápita es $263 anuales, lo que equivale a $22 al mes. ¿Y usted cree que le está yendo mal? El promedio per cápita en los Estados Unidos, usted dice, yo no gano eso, bueno, es el promedio, es de $65,000 anuales, que va de 65,000 a $260. Ahora, con todo y este estilo de vida que tenemos, es común quejarnos del trabajo, de la escuela, de la vida que ha sido injusta con nosotros, porque nos comparamos con los demás, porque no tengo lo que otros tienen. Se desarrolló recientemente, bueno, en años anteriores, ¿verdad?, el famoso Evangelio de la Prosperidad. Y el Evangelio de la Prosperidad les asegura a los fieles que no solo pueden tener más y mejor por ser cristianos, por ser hijos de un rey, sino que deben tener más y mejor. Ahora, aquí quiero hacer una precisión, hermanos, para que nadie quede mal entendido. No hay nada, absolutamente nada de malo con tener una casa preciosa. Y no hay nada, absolutamente nada de malo en tener un buen carro y tener un buen nivel de vida. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, hermanos, es que tenemos que ser agradecidos genuinamente por el estilo de vida, por el nivel de vida que tenemos hoy. Darle gracias a Dios por lo que tenemos hoy. 1 Timoteo 6:6 dice, es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Una cosa es resignación, otra cosa es el contentamiento. La palabra de Dios no nos está llamando a la resignación, nos está llamando a aprender a vivir contentos y ser agradecidos en la posición donde Dios nos ha puesto ahora. Nos hemos vuelto, hermanos, voy a ocupar una palabra, no sé si es Spanglish o es inglés. Nos hemos vuelto piquis. ¿Es inglés o es Spanglish? No, piquis. Piquis. Nos hemos vuelto piquis. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Sí, nos hemos vuelto piquis. Ahora ya lo que comemos, no, por favor no le ponga esto, ni esto, ni esto, ni esto. ¿Pero qué te vas a comer? Ya antes nos comíamos todo, ¿verdad? Antes nos tomamos agua del río. Antes nos bañábamos con jabón Sote. Ahora tiene que ser un jabón hipoalergénico. Sí, con el mismo que nos tallábamos los pies, el cuerpo y el cabello, aunque el cabello quedara así, con eso mismo. No, y ahora el shampoo tiene que tener acondicionador
para rizos especiales con crema grasosa que no se caiga el pelo. Y aún así se nos cae. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, antes íbamos a la iglesia caminando por horas. ¿Y ahora? Se la pasaba usted en el campo trabajando horas con el machete o con la pala, y ahora está en un taller o está en una empresa donde su esfuerzo físico es menor, pero termina más cansado. Vamos al libro a los Romanos. Libro a los Romanos, el capítulo 1, versículos 21 al 25. Y el apóstol Pablo va a mencionar otra serie de expresiones nocivas de la vida, pero dentro de ellas mismas va a volver a mencionar una vida que no gratifica, una vida que no da gracias. Dice así, Romanos 1, 21 al 25. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Qué dice su Biblia? Ni le dieron gracias. ¿Se da cuenta cómo lo vuelve a meter otra vez? Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiando la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahora, miren cómo el apóstol Pablo inicia la lista otra vez diciendo que este tipo de personas se fue corrompiendo, pero ¿dónde inicia? Inicia en una vida de falta de gratitud. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, pero tampoco le dieron gracias. Y nosotros, hermanos, tenemos que aprender a vivir agradecidos con Dios, que quiere decir que abrimos nuestro corazón, la oportunidad para presentarnos delante de Dios por las cosas grandes y pequeñas que hemos recibido de Él. En todo momento. Miren, hermanos, escuché la historia de una mujer que le dijo a un invidente, a un ciego, que estaba deprimido. Yo pensaría, pues con justa razón, debido a su debilidad visual, pues se sentía deprimido, pero esta persona le dijo, mira, quiero que vayas a tu casa y que me hagas una lista de 20 cosas por las cuales le das gracias a Dios. Le dejó la tarea y el paciente regresó a su próxima cita y dice que traía una lista larguísima de cosas por las que le daba gracias a Dios. Y dice que entre esas cosas que le daba gracias a Dios, decía, no veía, decía, sentir el agua tibia cuando me meto a la regadera. Y usted dirá, qué superficial. Tal vez para usted y para mí sí. Pero yo le pregunto, ¿y no será eso un motivo para darle gracias a Dios? Y dice, ir caminando y oír como los pájaros. ¿Qué hacen los pájaros? Pían, cantan, como los pájaros cantan, pero cuando hacen un ruidito que no están cantando, oír a los pájaros cuando voy caminando. Y dijo algo que me llamó la atención. Fíjense, qué cosa tan insignificante. Dice, abrir la soda y sentir las burbujas de la soda en mi nariz. ¿De qué detalle se dio cuenta este invidente de lo que tenía que darle gracias a Dios, hermanos? Y cuántas cosas que usted y yo tenemos todos los días, grandes, maravillosas de Dios, y a veces nos olvidamos de darle
gracias. ¿Sí están conmigo? ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo 6:25? Vámonos ahora al Evangelio según San Mateo. Estamos viendo varias citas bíblicas ahora. Mateo capítulo 6, versículos 25 al 31. Mateo 6, 25 al 31. Por eso les digo, mire, ¿qué dice la palabra de Dios? Por eso les digo, no se preocupen. 25. En la versión 60 dice, no se afanen. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, en la versión 60 dice afanen, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan, una vez más, por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, y sin embargo les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más con ustedes, gente de poca fe? Así que, y vuelvo a repetir, no se preocupen diciendo ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? ¿Qué está diciendo el Señor aquí en el Sermón del Monte? Confíen en mí. Den gracias por lo que tienen. Confíen en mí. Yo voy a proveer para ustedes. El problema, hermanos, en la práctica es que cuando las cosas nos hacen falta, culpamos a Dios porque no está cumpliendo con su parte. Señor, yo estoy yendo a la iglesia, yo estoy dando mis diezmos y yo como que siento que no te estás aplicando bien porque me hace falta muchas cosas. Y caemos en la tentación de la ingratitud porque nuestras necesidades no están siendo satisfechas, porque culpamos a Dios que no ha sido fiel, cuando muchas veces, hermanos, óigame bien, muchas veces nosotros nos hemos excedido en los gastos, nuestros gastos, que son mayores que nuestros ingresos. Y entonces le decimos a Dios, ¿por qué no pagas la factura del problema donde yo me metí? Que no debía haber hecho, pero lo hice. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué gastamos? Desmedidamente. En algún momento voy a hablar del problema de la deuda. En algún momento voy a hablar del manejo del crédito y de las tarjetas de crédito. Porque yo no sé cuántos aquí tienen la disciplina, la excelente disciplina del ahorro. Y alguien dirá, no me ajusta para el ahorro. Yo más bien estoy del otro lado. Estoy en deudas y deudas y deudas y deudas. Bueno, y entonces es cuando le decimos al Señor, Señor, ¿por qué no has suplido? Y muchas veces no reconocemos que quienes nos hemos excedido somos nosotros. Gastamos en una mala administración y no aprendemos la disciplina del ahorro. Estaba con un amigo y me dijo algo que en ese momento me pareció absurdo. Me dijo, oye, algunas personas andan quejando que no tienen dinero, pero vienen con su café de McDonald's, me dice. Y yo le digo, yo pensé dentro de mí, yo dije, pero un café de McDonald's cuesta $1, ¿no? Y dice, es que mira las cuentas me dice. Un café diario, por una semana son $5. ¿Cuánto te gastas por un café al mes? Bueno, $20. ¿Y cuánto te gastas por un café de $1 al año? Bueno, si lo ves así, pues sí son $240, pero son $240. Y en esos pequeños detalles a veces nosotros no nos damos cuenta y creemos, pues es un cafecito, pues es un zapatito extra, es un suétercito, es otro carro más, ¿qué tanto puede ser? ¿No? Y así nos vamos. Y entonces cuando el bill no da, los recursos no dan, entonces le decimos a ellos,
¿Por qué no eres fiel? ¿Por qué no suples? Cuando el Señor dice, pues que tú estás gastando mal. ¿Sí me estoy explicando? No tiene que levantar la mano, no tiene que levantar la mano. Pero ¿cuántos aquí tienen la disciplina del ahorro? Si no me alcanza, ¿cómo voy a ahorrar? Vamos a hacer un ejercicio. Si Pitágoras no se equivoca, $20 será así como medio apretadón para ahorrar a la semana. $20. ¿Cómo ven? ¿No? ¿Quién dice que sí? ¿No? Nadie. Más o menos, todo el mundo podríamos ponerle $20 al cochinito a la semana. ¿Cuántas semanas tiene el mes? Perdón, el año. 52 semanas. Y si Pitágoras no se equivoca, multiplica 52 por 20. ¿Cuánto le sale? 1040. ¿Alguien que saque la calculadora? 1040. ¿1040? Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted podría ahorrar $1000 al año? Dice, no, ¿cuándo? Pues ya le salió la cuenta. Si guarda $20 a la semana. Miren, hermanos, le voy a decir cómo somos los latinos. ¿Todos somos latinos aquí? No todos, pero voy a decir cómo somos los latinos. Cuando mi hija empezó a trabajar, estaba jovencita ella y entró al mall, a un lugar donde hacen pretzels, donde hacen, no sé cómo se puede decir de otra manera, pero donde hacen pretzels, un pan enrollado así, ¿no? Salado. Estaban ricos. Fue ahí donde empecé yo a subir de peso, pero en fin. Me dice, mira papá, y me dijo, el comportamiento típico, no se los voy a decir porque esto lo están grabando, el comportamiento típico de los grupos culturales. Cuando llega un americano se conduce así, cuando llega un asiático se conduce así, cuando llega un moreno se conduce así. Eso me lo dijo ella. Y me dijo, y los que trabajan en atención al cliente, quizás trabajan así en comida, quizás le darán la razón. Dice, pero cuando llega un latino, pide el combo más grande, uno para todos sus hijos. Hermanos, con la soda que uno puede ir y servirse cada vez que uno quiera, pero pide el más grande para que sepan lo que hay. ¿Verdad que así somos a veces? ¿Verdad que sí? Les están dando todos, o la están haciendo de todos. Hermanos, usted puede decir, ¿qué tiene que ver esto con mi economía? Que si no administro bien mi dinero, voy a culpar a Dios que no me suple por una mala administración que yo tengo. Y corro el riesgo de vivir sin gratitud porque no tengo lo que otros tienen, porque aprovecharon mejor su dinero, sus recursos. ¿Qué dice la palabra de Dios para nosotros? Que nosotros tenemos que ser agradecidos, pero también, hermanos, que tenemos que administrar correctamente los bienes que Dios nos ha dado, que Él nos ha provisto. Vamos al libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas, capítulo 17. Versículos 11 al 19. Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19. Dice así la palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este no era judío, era samaritano. 17. Respondiendo Jesús dijo, hey,
¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y esta mañana, hermanos y amigos, quiero decirles que muchas veces nosotros corremos el riesgo de formar parte del grupo de los 9, de haber recibido la bendición de Dios, de haber recibido el regalo de Dios, de haber recibido, hermanos, las provisiones que Dios nos ha dado, y olvidarnos de la oportunidad de presentarnos delante de Él y darle gracias. Ahora, ¿qué es lo que quiero compartirles a ustedes esta mañana, hermanos? Si ustedes recuerdan el sermón de la semana pasada, que hablamos acerca de poner a Dios siempre en primer lugar, y yo les decía: ¿quieres una vida de bendición? Ponlo a Él en primer lugar. ¿Quieres una vida de bendición? Ponlo a Él en primer lugar en todas tus cosas. Y ahora, ¿qué les estoy diciendo, hermano? ¿Quieres una vida de bendición? Sea agradecido. Sea agradecido. Si hubo alguien que te abrió la puerta para que pudieras entrar a ese trabajo donde tú estás, sea agradecido. Si hubo alguien que te enseñó el trabajo del roofing, el trabajo de la construcción, sea agradecido. Si hubo alguien que te ayudó para que llegaras a este país, sea agradecido. Cuando te sientes a la mesa y tengan los alimentos enfrente y dices: vamos a darle gracias a Dios, pero empiezas a separar y dices: esto no lo como, esto me hace daño, esto no, y dices: ay, esto vamos a comer otra vez. No estás siendo agradecido. Y tenemos que aprender a vivir con un espíritu de gratitud y decirle: Señor, Padre, gracias por lo que me das este día. Gracias por la bendición de tener estos alimentos. Gracias por este techo. Gracias por la ropa que me has provisto. Tenemos que aprender, para tener una vida de bendición, desarrollar un espíritu de gratitud. Una vez escuché la expresión que dice, y tal vez usted lo quiera llevar en su memoria, esto no está en la Biblia, pero tiene mucho sentido. Dice: es de bien nacidos ser agradecidos. Dios va a proveer en abundancia, pero necesitamos presentarnos delante de Él diciéndole: Padre, por todo lo que me has dado, por todo lo que he recibido, por todo lo que soy, muchas gracias. Está Leslie aquí, y cantamos, Leslie, la canción con la que cerramos esta mañana: el Señor es mi pastor. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Nada me faltará. ¿Cuántos lo creen que nada nos va a faltar?